Hola, somos Juan Medina y José Sumaeta. En este video vamos a explicar el terrorismo en el Perú en el siglo XX, sus causas, consecuencias y cómo afectó la vida de las personas. El terrorismo en el Perú fue uno de los periodos más violentos de nuestra historia reciente. Se desarrolló principalmente entre los años 1980 y 2000, cuando grupos como Sendero Luminoso iniciaron una lucha armada contra el Estado peruano. Según el historiador Carlos Iván de Gregori, Sendero Luminoso buscaba cambiar el sistema político usando violencia sin importar el daño a la población, especialmente en las zonas rurales del país. Este conflicto no solo afectó al Estado y a los grupos terroristas, sino que afectó directamente a miles de familias, generando miedo e inseguridad y una crisis social muy profunda en el Perú. Una de las principales causas del terrorismo fue la desigualdad social y el abandono del Estado en muchas zonas del país. Según el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, muchas comunidades rurales vivían en la pobreza extrema, sin educación ni servicios básicos, lo que facilitó que los grupos terroristas impusieran su poder a través del medio de la violencia. Esta falta de presencia estatal permitió que el terrorismo creciera y se expandiera durante varios años. Una de las consecuencias más graves que dejó el terrorismo fue el alto número de víctimas, lo cual la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala que el conflicto armado interno dejó cerca de 69.000 personas muertas o desaparecidas, siendo las más afectadas las poblaciones rurales y campesinas. Además, muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares, se destruyó la confianza en el Estado y el miedo se volvió parte de la vida cotidiana de los peruanos. A continuación, escucharemos el testimonio de una persona que vivió esta etapa del país. 3. ¿Cómo recuerda usted la época del terrorismo? Bueno, para mí la época del terrorismo fue una etapa de mi vida muy desastrosa, ¿no? Aún era una niña entre 1980 al 2000, ¿no? A los años 2000, ya que diariamente en las noticias salía que coches bombas, muertes, y no para uno que en esa época aún, como le vuelvo a repetir, yo era una niña, era algo terrible, ¿no? Salían ya nuestros padres a trabajar y no sabíamos si iban a retornar al hogar o así, ¿no? Al ver solamente la imagen de estas personas como Abimael Guzmán Reynoso, Nanay Parraguirre, era ya terror para nosotros, veíamos y era demasiado terror. Por ejemplo, en esa época el epicentro del terrorismo estuvo, ¿no? En el departamento de Ayacucho, varias personas de allá venían a emigrar acá a Lima, ya que ahí era todo el epicentro, y también yo creo que para ellos fue terrible, ¿no? Diariamente habían coches bombas, uno salía a comprar a los supermercados, ¿no? De la mano de nuestros padres, y de pronto escuchaba ruidos estremecedores, gente destrozada, muerta, y entonces esa época fue para nosotros muy bueno, para mí, mi persona, que marcó, ¿no? Terrible. Entonces, ¿cómo cree que afectó en su vida o la de su comunidad? Bueno, en parte psicológicamente aquella época fue terrible, pero también a la comunidad, de hecho, ¿no? A todos con las zozobras, si uno va a amanecer vivo o muerto, o nuestros familiares, hermanos, padres, tíos, ¿no? Eh, También hubo una hiperinflación, ¿no? En aquel entonces, y de hecho que afectó económicamente a todas las personas, a mi familia, ¿no? Eso. Ahora escucharemos un segundo testimonio. ¿Cómo vivió usted la época del terrorismo en el Perú y qué situaciones recuerda con más claridad de esos años? Bueno, en la época del terrorismo yo tenía unos 7, 8 años más o menos. Y lo que recuerdo es, pues bueno, las bombas, que a veces tiraban bombas a los bancos, se llevaban, bueno, yo soy de Amazonas, y en Amazonas, en la selva, los terroristas lo que se llevaban eran los niños o los jóvenes, los reclutaban y los entrenaban para que también ellos sean parte del terrorismo. Y eso es lo que más pena me daba, ¿no? Y por eso es que la mayoría de gente mayor los cuidaba a sus hijos, ¿no? No quería de que los vayan a llevar.
y después tiraban hacia los bancos o las bombas, cochebombas. Al menos acá en Lima, bastantes cochebombas. ¿Nunca vio como que personas cercanas a usted que se las lleven para que sean parte del terrorismo? No, cercanas a mi familia no, pero conocidos sí. ¿De qué manera crees que afectó el terrorismo a su familia, a tu barrio o a tu comunidad? A mi familia directamente no, como te digo, ¿no? Pero a la comunidad, al pueblo, al barrio sí, pues porque vivíamos con temor, con miedo de que a cierta hora ya no podíamos estar en la calle porque cualquier rato tiraban una bomba o algo, ¿no? ¿Y cómo crees que ese periodo cambió la forma en la que las personas vivían, tu comunidad, tu barrio? ¿Cómo crees que cambió su estilo de vida? En la época del terrorismo. Claro. Su estilo ¿Qué de cosas vida. no podías hacer? No podías caminar libremente en la calle hasta altas horas de la noche, por ejemplo, como ahora. Después que salías con miedo a la calle. Para esta conclusión tomamos en cuenta lo explicado sobre las causas y consecuencias del terrorismo, así como los testimonios de las personas entrevistadas. Bueno, para concluir, hemos tomado en cuenta la información explicada sobre las consecuencias del terrorismo en el Perú y los testimonios de las personas entrevistadas. El terrorismo no solo dejó miles de muertos y desaparecidos, sino que también causó un daño profundo en la vida cotidiana de la población, generando miedo, desplazamientos forzados y una fuerte desconfianza hacia el Estado. Consideramos que la respuesta del Estado no fue la adecuada, ya que en los primeros años del conflicto hubo un abandono de las zonas más vulnerables y una reacción tardía frente al avance de los grupos terroristas. Esto permitió que la violencia se extendiera y afectara principalmente a las comunidades rurales, las cuales fueron más golpeadas por el conflicto. Como alternativa, creemos que una mejor forma de enfrentar el terrorismo hubiera sido fortalecer la presencia del Estado desde un inicio y no que sea una falta o una entidad que no sea el apoyo para los pobladores que la necesitaban, garantizando acceso a educación, servicios básicos y respeto a los derechos humanos. De esta manera se habría reducido el impacto del terrorismo y se podría haber protegido mejor a la población, evitando que la violencia marcara de forma tan profunda la historia de nuestro país. Al igual que mi compañero José, creemos que como alternativa, la mejor forma de enfrentar este tipo de problemas hubiese sido fortalecer la educación de manera que las personas porque hubieron muchas personas que se unían a este tipo de grupos sin de repente pensar en las consecuencias o pensar qué cosas estaban haciendo. Entonces fortalecer la educación hubiese sido un pilar clave para enfrentar este tipo de problemas. La presencia del Estado, a su vez, debió ser un poco más imponente y debió tener más fuerza, más voz en este tipo de cosas, ya que prácticamente se hacían los de la vista gorda o intentaban minimizar este tipo de cosas, y se hacía notar no solamente en entrevistas o en algunas cosas similares, sino en el día a día, ya que cada persona vivía con miedo. Tal y como le dijeron en los testimonios de las personas entrevistadas, las personas vivían con miedo, sentían que no se hacían muchas cosas como para poder solucionar esto. Entonces tampoco respetaban los derechos humanos, especialmente en las zonas más olvidadas del país. Por eso también personas de provincias, especialmente en la sierra, migraban a Lima, buscando mejores oportunidades, buscando que sus derechos sean más escuchados o se respeten y que ese tipo de cosas puedan cambiar para ellos, ya que estaban demasiado olvidados y demasiado oprimidos en cuanto a su voz o a lo que podían hacer en contra de este tipo de cosas. Bueno, y para cerrar ya nuestro trabajo y transmitirles la intención que tenemos con las entrevistas y la información que les hemos dado, esperamos que el Estado no olvide lo que pasó y que escuche a las comunidades a las que fueron las más golpeadas y que no vuelva a dejarlas solas, que invierta en educación, seguridad y oportunidades reales para que ninguna persona tenga que vivir con miedo nuevamente, y queremos un país
donde la memoria sea un compromiso y donde el Estado proteja de verdad a quienes siempre estuvieron de manera más vulnerable. Muchas gracias.